Ya, ahí está. Entonces, repito la instrucción para que después no haya confusión. Comenzamos revisando el control de lectura del capítulo. Ya había algunos que me llegaron por correo. Y después avanzamos ya con lo que es la clase normal. También recordar, y lo repito nuevamente para los que están ingresando y para la grabación, que la próxima semana es la entrega de su primer trabajo evaluado. Además que la próxima semana no habrá control de lectura, porque les dije que la idea era que se enfocasen en el trabajo escrito. Me han llegado algunas consultas sobre el trabajo de Jonás, así que la he estado respondiendo por privado. Igualmente, si hubiese alguna consulta del trabajo de la pauta, hagámoslo al final de la clase, en los últimos minutos, para que no entorpezcamos por ahora. Vale. Ok, habiendo dicho eso, lo otro, el pastor Alberto me recordó de nuevo los que están pendientes con las fichas, que hay gente que no han mandado las fichas, y los que están pendientes con algunos pagos también me hace la indicación para que los recuerden, ¿ya? Ya estamos pasando a mayo y la idea es que no se les junte y si hubiese algún problema, comuníquese con él, convérselo, para que se pueda ir llegando ahí a un acuerdo, por lo menos dar de aviso, para que no Ok. se vayan juntando con eso. Sergio, Yo le envié mi ficha a usted, usted la reenvió al pastor. se supone que sí, yo reenvié como 3 fichas que me mandaron a mí. Voy a revisarla por si acaso, pero no me dio su nombre así de golpe, así que asumo que la mandé, pero voy a revisar. Ya, ¿Ya? por favor. Sí, no hay problema. Igualmente les recomiendo que si la envían a los dos, por si acaso, porque puede pasar que a mí se me haya pasado uno. Voy a dejar anotado que si no después antes que se me olvide. Ya, y después lo chequeo. Ok, entonces comentamos el capítulo, ya, unos minutitos, ya que es algo más preciso el capítulo de hoy día. Eh, Dejo micrófono abierto. Evelyn. Buenas noches, hermanos o compañeros de estudio. En este capítulo me identifiqué mucho con el autor, debido a que menciona, ¿cierto?, que veía en Estados Unidos otra realidad tan distinta a la que se vivía en la India. Así que en la India, en Asia, ¿no? Claro, en la Él India, pero se decía refiere al que continente asiático. mencionaba, describía varias situaciones y a veces me ha pasado eso, porque yo vengo de Bolivia, de una familia muy humilde, he crecido con personas de escasos recursos eh, y, o sea, he visto mucha necesidad y viniendo acá he visto otra realidad y a veces eso yo cuando les explico a mis hijos no me comprenden. ¿Por qué no me comprenden? Porque ellos viven acá. Cuando ellos se quejan, me dicen, ay, mamá, siempre esa comida. Yo le digo, pero hijo, tenemos que comer. Esto de verdad es bueno, le digo. Tú no podrías quejarte. Yo te estoy dando una comida variada, sana. En mi niñez yo no podía comer así, le digo. Y actualmente hay muchos niños que no pueden comer como tú. Mi mamá y yo somos cómplices porque nos gusta juntar ropa y es costoso llevar hasta Bolivia bolsos grandes de ropa. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque sabemos que esa ropa que acá si yo le regalo a alguien no la va, no creo que me lo reciban, pero allá sí. Entonces nosotros llevamos porque sabemos que muchos niños van a valorar, van a recibir con los brazos abiertos y lo hacemos siempre las dos nomás porque si les comentamos a mis hermanos se molestan, se enojan, dicen, ¿cómo vas a llevar ropa vieja? O nos dicen, no, es difícil, costoso llevar, y es costoso llevar. Entonces, pero sabemos las dos que de verdad nosotros podemos estar viviendo bien, pero hay otras realidades donde se ve la necesidad. Así que el autor decía eso, como él no podía ni siquiera comer tranquilo, porque decía, yo estoy comiendo esto, tengo postre. Embargo, mis hermanos misioneros, heredad de uno de los misioneros, que su familia pasaba hambre, los niños lloraban de hambre y es extremo lo que cuenta, pero yo sé que es real, no es exageración. Y, y cuando él contaba esto, pues muchos creían, tal, no lo dice, pero yo pienso que muchos creían que él exageraba.
¿cierto? Probablemente. Entonces, a él le daba, incluso no quería gastar la plata porque decía, oh, no voy a para vestirme cuando podía llevarlo para yo. Así que me llamó mucho, mucho, bastante la atención y actualmente no estamos lejos de esa realidad. Ujú. Esa es Gracias. la opinión, profesor Patricia. Gracias. Hugo. Y después Sergio. Y bueno, a mí me llamó la atención porque de alguna forma lo voy o sea, lo voy a plantear en mí. Refleja la forma en que vivimos. Como muchas veces, no sé, por ejemplos que ponía ahí, que se juntaban los cristianos, gastaba más plata en la comunidad que en lo que ofrendaban, o cosas tan simples cuando, no sé, podemos comprarnos un celular de 150 lucas, pero nos compramos el de 500.000, siendo que en otro lado la gente se muere de hambre, el evangelio no se predica, y el testimonio que planteaba aquí de esta familia, que no tenía para darle de comer a los hijos, y nosotros muchas veces tenemos la despensa llena. Entonces yo decía, al final me preguntaba qué pasa, por qué perdimos el foco, qué es lo que nos está centrando. Y había una frase que yo marqué de lo que él decía, cuando él hablaba y decía que al parecer como que lo mundano, los deseos mundanos se están metiendo en la iglesia. Porque después yo conversaba con la Fabi y decía, ¿cuántas veces decimos ya vamos a juntar plata todos los meses para poder irnos de vacaciones? Que no está mal, pero el problema es que no nos preocupamos de lo otro. O sea, como que otras personas pueden estar pasando necesidad, pueden estar pasando hambre y a uno le da lo mismo. O sea, no está mal ir de vacaciones, pero el asunto es qué estamos haciendo por el resto. ¿Cachai? Y cuando decía al final, el problema no es que en la iglesia no haya plata, porque en la iglesia hay plata. Lo que pasa es que muchas veces no la administramos como corresponde. La administramos en mis necesidades, en mis gustos, pero no nos preocupamos del resto. Entonces, si bien como tú dices, el texto es muy corto, pero lo que refleja es bien fuerte, porque te habla de cómo hoy día vivimos el Evangelio, o sea, cosas que comentaba la hermana, que aquí hemos visto que son re lindas. Tú ves a todos los niños chicos y todos usan la misma ropa, porque tuvo un hijo, la guarda, se la dio al hijo del otro niño, se la dio al hijo del otro niño, y todos se lo van pasando como familia. Y es verdad, pues muchas veces en Chile, tal vez porque nos creemos un país más grande, más importante, que una persona te regale ropa, tú lo ves como, ¿cómo voy a andar yo con ropa regalada? ¿Cachai? Como voy a tener, y prefiero ir yo y comprarme algo, a aceptarlo, algo que me vayan a dar. Pero de verdad, si bien el texto es muy corto, me dejó Es pensando potente. mucho en qué estamos haciendo, o sea, cómo estamos viviendo nosotros mientras el resto de la gente pasa hambre o muere sin conocer a Cristo. Y la gente que está predicando el Evangelio se muere de hambre porque nosotros nos estamos saciando en cosas que muchas veces no tienen ningún sentido. Amén. Sergio y después Luz. Y después, Sergio, Luz, Jessica, y hago ahí una pausa para recomendar. Bueno, a mí me llama la atención y me llamó mucho y me marcó harto la, la experiencia de Johanna o Johanna, no sé cómo podría decirse, pero ahí cuando llega de sus hospedadores y le empiezan a mostrar la pomposidad o la grandeza de sus templos. Me llamó mucho y hay una parte donde muestra la cifra de lo que se gasta en los templos, en la construcción de los templos, y él lo comparaba y él hacía comparaciones con lo que él podía hacer allá en India. Eh, Eran dos cifras increíblemente, con esa plata se podría hacer mucho más en otros países y hacer un bien a la sociedad, a la gente que la necesita. Y para este lado del occidente no estamos lejos de eso. eh, vi y lo vi muy de cerca, gastando millones de pesos en hacer templos y no nos preocupamos de la gente que quizás no tiene que comer. Me llamó mucho la atención igual el dar por hecho que nosotros tenemos agua, luz, tenemos internet, podemos vernos así cara a cara ahora mismo. Y en otros países no pasa nada, no hay tecnología, con suerte hay teléfono, con suerte hay correo, con suerte hay bomberos. Hacían una mención a los bomberos, a los hospitales, las clínicas, los hospitales. Me llamó mucho la atención la realidad de los países de Oriente en comparación a nosotros como Occidente.
Si bien la hermana Evelyn, ella cuenta también su testimonio, que ella también la vio, veía lo que se sentía reflejada en esto. Yo también cuando era niño, igual recuerdo acá en Calama, yo jugué en las calles de tierra, jugué, también mis primos mayores me regalaban la ropa para poder yo usarla, porque tampoco éramos de abundancia. Y teníamos un baño de pozo, no teníamos baño con los alcantarillados. Entonces, y uno ve cómo de repente y éramos felices, yo lo comparo que éramos felices. Yo no miro atrás y digo, oye, que era fome, que era triste. No, yo era feliz cuando era niño chico y no le tomaba importancia a eso porque yo era feliz jugando. Pero de repente el leer esta testimonio a uno lo aterriza nuevamente y lo lleva a sus raíces, lo lleva a reconocer de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos tiene bendecido hasta ahora. Y no debemos con esto olvidar tampoco que podemos bendecir a los que más necesitan. Eso me llamó la atención, profe. Gracias, Sergio. Luz, Jessica. Sí, Patricio, quería comentar que me impactó mucho este capítulo porque es impresionante ese ejemplo que da el hermano autor, porque dice que si en una familia estadounidense se pusiera a vivir una familia normal, le empezaron a quitar las comodidades para asemejarse a cómo vive una familia normal en la India. En realidad es de una forma muy, muy, muy miserable. Y a lo mejor es fuerte la palabra, pero es tanta necesidad que de repente del otro lado del mundo, de repente nos volvemos como indolentes. Y a pesar de ser hijos del Señor, de ser agradecidos, porque yo creo que todos somos agradecidos de lo que el Señor nos ha dado y de lo que nos ha bendecido, a veces se queda en el agradecimiento nomás, pero resulta que el agradecimiento se tiene que traducir también en obra. O sea, si el Señor me ha bendecido, de alguna forma yo tengo que bendecir a otros para que otros también alcancen esa misericordia de Dios. A lo mejor es difícil que nosotros mandemos recursos a la India o a algún lugar lejano donde hay alta necesidad. Es costoso, como dice la hermana Evelyn, pero de alguna forma siempre podemos estar extendiendo nuestra mano y si el Señor nos bendice, bendecir a otros. A nosotros nos pasó con mi esposo cuando nosotros nos casamos. Vivíamos en una pieza pequeña y dormíamos en un colchón que tenía los resortes, entonces sabíamos dónde estaba el resorte que se salía, así que era de una plaza, así que dormíamos bien apretaditos. Y cuando nos vinimos a Calama, nos vinimos con una maleta cada uno. Y nada más que esa maleta y el amor que nos teníamos nosotros. Bueno, el Señor primeramente. Y desde ese momento en adelante siempre hemos buscado al Señor y hemos tratado de bendecir a otros con lo que el Señor nos ha bendecido. Y la verdad es que nosotros nos ponemos a mirar materialmente las cosas que el Señor nos ha dado y la verdad que no lo podemos creer. Y hemos tratado de ser canal también de bendición para otros. Hemos aprendido en el proceso porque es difícil, ¿cierto?, partir de abajo, pero el Señor es fiel y yo creo que Él no desampara. De alguna forma, el Señor multiplica los panes, multiplica los peces, y es el mismo que hacía esos milagros y hasta el día de hoy obra misericordia para con sus hijos. Eso. Jessica, y veo que también Sara levantó, así que ahí también tengo a Sara después. Jessica. Bien, miren, yo creo que para mí el estudio del libro ha sido espectacular. Realmente a veces llevo hasta caer lágrimas de mis ojos. Yo viví en carne propia lo que el autor va contando, o sea,
son experiencias que te marcan y te cambian tu perspectiva de la vida. Los viajes misioneros que hemos hecho a Haití es tal cual como lo nombra el autor, el hambre. Yo creo que acá no tenemos la perspectiva de que lo que es hambre, porque allá en Haití no es hambre, hay miseria. Con todas las experiencias, cuando yo llegué acá a Chile, después regresé por 20 días estuvimos, sufrí de un choque cultural tremendo. O sea, yo quería estar allá, quería estar, ir a ayudar era como mi foco. Y unos meses desesperada de decir, ¿qué más puedo hacer? O sea, traté de hacer muchas cosas y, y ver la realidad de lo que nosotros tenemos. Como decía la hermana, Dios nos da tantas cosas, tanto, que no dimensionamos el amor de Dios en lo que Él nos da y no valoramos lo que tenemos. Un hermano decía el agua, allá en Haití no hay agua, se vende el agua. Los niños ruegan por tener una bolsa de agua. Es tremendo, el hambre, ver niños que llegaban a las reuniones que hacíamos casi moribundos porque no tenían agua. Se desmayaban algunos porque no tenían hambre, no tenían comida. Vivimos tantas experiencias que marcaron tanto mi ministerio como nunca antes. Yo soy pastora por muchos años, pero esos viajes me marcaron y cambiaron el rumbo de mi ministerio. 100% lo han cambiado. Y hoy en día estoy muy enfocada en ayudar a la gente que necesita. Hoy en día siempre tengo mi aporte para misiones, pero 100%. O sea, yo recibo una cantidad de dinero por mi trabajo y ese 100% va a misiones, porque yo viví en carne propia lo que es no tener nada. Y eso me marcó, y eso, como yo les digo, fue un proceso que Dios hizo conmigo, y valoro tanto eso que para mí hoy no tiene sentido algo económico. Yo puedo, por ejemplo, si yo tengo un celular y a alguien le falta un celular, yo se lo regalo, me haya costado lo que sea. O sea, fue un cambio pero radical en mi vida, y yo creo que hace, como decía ahí el autor, que cuando él veía los edificios, veía todos los lujos, eh, yo creo que nosotros como cristianos a veces perdemos la realidad que mucha gente está pasando. Y eso me ha impactado de este libro, me ha impactado ver que hay necesidad en el mundo, hay necesidad. Y somos nosotros que Dios nos está despertando a tener un llamado, a lo mejor no ir a misiones, pero también podemos contribuir con misiones. Y yo creo que es el propósito del Evangelio. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir. Gracias, pastora Jessica, por su experiencia. Yo creo que, eh, y antes de dar el paso a Sara, y que más veo con René también, yo creo que esa experiencia que usted cuenta y que otros han contado en diferentes perspectivas, es un poco lo que se intenta reflejar en el texto. Yo les decía de que para mí era importante revisar no solamente lo teórico, sino también lo vivencial. Y este es el mejor ejemplo. Esto no tiene que ver con satanizar el dinero, ¿ya? Creo que fue Hugo que lo mencionaba y estoy de acuerdo. Esto no tiene que ver con decir que una iglesia no tenga recursos o que viva en la miseria. No va por ese lado, ¿ya? Para no convertir esto como en un discurso anticapitalista, ¿no? Sino que al final de cuentas va en las prioridades. Y bueno, hay un tema que quiero comentar al final respecto al choque cultural, que también es un tema ya más relevante a curso, pero un buen detalle igual que menciona la pastora Jessica, que lo primero que decía, tuvo un choque cultural, apenas
me tocó volver. ¿Ya? Sara, René, y deberíamos cerrar ahí para... Se me va la hora, pero este está importante y quiero que lo toquemos, por eso le doy tiempo. Ya, Sara. Sí, bueno, yo, como decía la pastora, yo igual lloré leyendo este capítulo. Se me cayeron las lágrimas. Soy muy sensible a todos esos temas de como ver la realidad social, de pobreza o guerra o ese tipo de cosas. Pero voy a un punto relacionado más con el tema de los templos, ¿no? Hace tiempo yo reflexionaba, ¿no?, con todo este tema pandémico sobre los propósitos de esta pandemia, que sabemos que no es algo netamente desde la naturaleza, sino que ahí está también el propósito y la mano de Dios. Y justamente venía esto, ¿no?, como respuesta del Espíritu Santo, esta tendencia occidental y europea también a construir grandes templos y basarse mucho en y sentirse, ¿no?, orgulloso de estos templos gigantes en donde caben 1000 personas, o como decía Sergio, ¿no? Yo también viví esa realidad de una iglesia matriz que tiene muchas sucursales, por decirlo así, y funciona muchas veces, las misiones que suelen nombrar funcionan casi como eso, como una gran empresa que se siente orgullosa de tener muchas sucursales. Pero la realidad de esas sucursales es que son los mismos hermanos que van al templo matriz que a las sucursales, porque no hay una obra verdadera evangelística, sino que se asume de que al abrir templos va a llegar la gente sola. Y la Biblia es clara con respecto a eso. Y lo otro es que, bueno, con todo este tema de pandemia, los templos están cerrados y vacíos. Y yo digo, ¿qué respuesta más grande de Dios de decirnos a nosotros que por ahí no va la cosa? En esmerarnos tanto en construir templos, si bien son necesarios y muchas veces le podemos sacar muy buen provecho, creo que fomenta una especie de igliocentrismo, ¿no?, en donde la iglesia es el centro y nos hemos olvidado del prójimo. Y al ver todos los templos, bueno, hoy en día cerrados y vacíos, y muchas iglesias endeudadas para poder construir, creo que es un gran mensaje de Dios a la iglesia en general, a la iglesia occidental sobre todo. Y sobre todo porque muchas veces la palabra de Dios se ha visto comprometida y se ha vuelto más light por esto mismo, por esta necesidad de construir templos grandes. Y si yo doy un mensaje duro, si yo predico del pecado, si yo predico del infierno, pues la ofrenda no me va a llegar tan abundante, el diezmo tampoco. Entonces la palabra se ha visto comprometida por este ánimo de ojalá no perder la ofrenda. Y muchas veces pensamos que, bueno, esto sucede solamente en las iglesias que tienen esta doctrina más materialista, ¿no? Pero no es así, es algo que sucede muy sutilmente. Y, y, y yo creo que muchos líderes que tienen un buen ánimo de poder hacer las cosas bien y hacerlas grandes para Dios, sutilmente y sin darse cuenta, inconscientemente, van cayendo en esto de ir volviendo el mensaje más light en función de poder tener ofrenda y construir más, como una visión del éxito muy mundano que se ha introducido en la iglesia, ese exitismo materialista que se ha introducido en las iglesias. Eso. Gracias, Sara. Y bien potente el tema de los templos. Yo creo que ahí para redondear al final lo vamos a mencionar. René, y ahí estaríamos, ok. René. No voy a encontrar El botón. ¿cómo se llama?
el botón. Y bueno, a mí me preocupa bastante este tema que no ha mejorado. La India sigue igual ya. Veíamos por la televisión cómo esta pandemia arrasó India de una manera, digamos, espectacular ahora, demasiado alto, y no tienen, digamos, los recursos como para atenuarla. Entonces me llama la atención, hay un desarrollo por un lado en la India y por otro lado hay tanta necesidad. Pero el relato, el capítulo me llevó a pensar en Chile. Hacer una comparación en el Chile de los años 50, de los años 40, al Chile de hoy. Y la pobreza de aquellos años en nuestro Chile era semejante a Haití. Ahí la hermana hablaba de Haití recién, y nosotros acá en Chile en los años 50, 60 éramos similares a Haití. De hecho, si uno mira estadísticamente, económicamente, cómo estábamos con Haití, estábamos por ahí. Y parte del desarrollo que ha tenido Chile ha sido gracias al Evangelio, ¿ya? Si nos damos cuenta, estadísticamente hoy día somos más católicos en Chile que antes. Y la iglesia, el Evangelio nos lleva a educarnos, nos lleva a crecer, nos lleva a superarnos, no nos deja quedarnos estancados, o sea, nos llama la atención, nos inquieta. Nuestros hijos, bueno, en el caso de mis hijos, la mayoría se dedicó a estudiar y la mayoría no ha dejado el Evangelio de lado, o sea, lo tienen en forma paralela. Y se impulsan al desarrollo. ¿Qué pasa en la India? ¿Qué pasa en estos países que yo leo? Tienen un montón de religiones, de tradiciones que cuesta, digamos, primero que nada, que entre el Evangelio. En segundo lugar, toda esa cultura que tienen, toda esa forma de pensar que tienen, no les permite que se desarrollen. Y aquí yo veo la función del Evangelio, o sea, veo que el Evangelio, aparte de restaurar a las personas como tal, también le ayudan al desarrollo. ¿Ah? Yo pienso que la India podría ser mucho mejor mañana si la India fuese cristiana, sería otra cosa. Y yo creo que Latinoamérica, mientras más digamos, el Evangelio se profundice, esto va a crecer, porque el Evangelio nos lleva a ordenarnos, nos lleva a hacer cada día más, nos lleva a cambiar, nos lleva... De hecho, muchos misioneros, como el caso de este misionero que está hablando acá, se nutrió de lo que vio en Alemania, se nutrió de lo que vio en Estados Unidos, de cómo era la realidad de otro país donde, si nos vamos a los fundamentos de Norteamérica, también están, o sea, tienen muchas cosas que criticarse, los fundamentos son cristianos. Eso es un poquito lo que me deja este capítulo. En realidad, esas grandes diferencias sociales que hay, yo creo que respuesta para eso es también el Evangelio. Eso. Amén. Gracias, hermano René. Hay estas cosas que se dijeron en diferentes ámbitos, así que vamos a un poco englobar algunos temas. Primero que todo, bueno, reitero que el foco de lectura de este texto siempre ha sido un poco la reflexión de las experiencias misioneras. En este caso comparte este autor, hace un par de décadas atrás. Y las diferentes vivencias que ha tenido como misionero. Este capítulo toca dos elementos, a mí parece que son interesantes. ¿Se escucha cortado? Puede ser mi internet, ¿no? Entonces es su internet, de María Antonieta, puede ser el tuyo entonces, si no es el mío, el tuyo. Ya. En este capítulo veo principalmente dos focos. El primero de ellos que está en las barreras culturales, que ya lo venían tocando el capítulo anterior con el tema de las ropas, y ahora se profundizó mucho más. Una barrera cultural que, a diferencia del capítulo anterior, ahora lleva a una reflexión mucho más profunda respecto a la condición de la iglesia norteamericana europea versus la realidad que él vive en India. Es un capítulo bien potente, y como les dije, no por el tema del dinero como tal, ojo, que nuevamente aquí no es un tema contra el dinero, sino de la prioridad y el enfoque, y dónde estaban apuntando al norte, al final de cuentas, la iglesia. Cuando yo leí el capítulo, tal vez algunos que estuvieron el año pasado conmigo en historia se acordarán de esto, yo me acordaba cuando en la Edad Media construían iglesias gigantescas, o sea, las iglesias, las mega iglesias góticas, las barrocas, esos monumentos que uno conoce actualmente, se construyeron originalmente en la Edad Media con el objetivo de ser iglesias / museos, que eran para exhibir las reliquias recuperadas de las cruzadas. Tenía un objetivo tremendamente descabellado. El objetivo era exhibir las victorias
más que un lugar de congregación de personas para predicar, o un espacio de monasterio, o un espacio de huérfano. No, no, era básicamente una iglesia / museo. Ese era el objetivo. Y en base a esa premisa se comenzaron a construir estas mega iglesias que hoy en día son monumentos arquitectónicos por su desarrollo y su construcción. Pero se construyeron con un objetivo súper perdido en la cabeza. Y un poco la reflexión que hace este hombre, este misionero, tiene mucho de eso, es como decir, ¿en qué están pensando? Los ve desconectados de la realidad, o por lo menos de su realidad. Y volvemos al tema de la barrera cultural, los vemos desconectados a ambas realidades. Yo me acordaba un poco también, a veces ahora me sigo con esto cuando hablamos de Maslow y las necesidades. Hay un psicólogo muy conocido de que hablaba de que el ser humano tenía una pirámide de necesidades, donde en la base de la pirámide están las necesidades más fundamentales del ser humano. Comer, respirar, lo más básico. Hasta que cuando vas avanzando y subiendo y cumples las necesidades más básicas, recién tú puedes ir pensando en una proyección de vida, sueños propios, autorrealización, elementos mucho más profundos e íntimos. Pero que si tú no estás comiendo y durmiendo en un lugar seguro, difícilmente vas a poder pensar en lo más arriba. Entonces, me imagino ese choque mucho con ese tema. Porque claro, en Estados Unidos, como pasa en muchos países del occidente, se logra un cierto nivel de estabilidad en ciertas necesidades. ¿Ya? El ejemplo, bueno, te dijeron todos los ejemplos, agua potable, educación, cosas que son ahora relativamente básicas, pero que en otros lugares no son básicas. Entonces, eso inevitablemente genera una diferencia en nuestra percepción de la vida de acá versus la de otro lugar. También la pastora Jessica, con su experiencia, es la más cercana que tenemos acá en este chat, en conocer esa brutalidad de diferencia. Y eso es por su experiencia misionera, y ya ella nos comentaba recién el efecto que ha tenido en su vida eso, y en su visión ministerial, respecto a lo que es importante. Y ahí va el segundo punto, prioridades. ¿Qué es lo más importante que estamos viendo, o que estamos buscando como iglesia? ¿Cuál es en nuestro listado de cosas que tenemos que hacer este mes como congregación? ¿Dónde ubicamos cada punto? Y nuevamente, quiero quitar esto en el foco económico, porque aquí pueden ser muchos tipos de carencias, muchos tipos de objetivos, tal vez. Es cierto, en este capítulo el autor se enfocó en lo económico como un foco de diferencia. Pero más allá del foco económico, y ahí voy a la segunda parte del texto, el autor habla de las realidades de otros misioneros. Donde ya el foco, más que decir plata más o plata menos, es una cosa. Pero decir, estamos pensando como iglesia en las misiones, en la gente que está o arriesgando su vida, o que sacrificó su vida, básicamente, sueños, etcétera, para ir a otro lugar. ¿Dónde está ese punto en nuestro foco? Claro, hay cosas que lamentablemente no vamos a poder nunca entender, o no vamos a poder nunca visualizar de la misma forma, porque no conocimos esa realidad. Y aquí voy a sonar un poco frío, perdónenme. Por más que yo intente en mi cabeza, no voy a poder entender la realidad de Haití, a menos que esté y conviva, que pues hago la comparación con lo que decía Jessica hace un rato, que es lo mismo que con India. Puedo acercarme, puedo hacer el ejercicio empático. Y de hecho debemos hacerlo, como cristianos tenemos que hacerlo. Hermanos amados, tenemos que hacerlo, no solamente por una necesidad social o misionera, no, sino porque también es una de las formas en que entendemos la predicación y llegamos a las personas. Y aunque nunca podamos entender en plenitud esa realidad económica, social, espiritual, de necesidad, de familia, de valores, de un montón de cosas, tenemos que hacer el esfuerzo. Y en ese sentido es donde a mí me hace más clic el texto. Más que si la prioridad es construir un templo o no, ¿cuáles son esas prioridades en la iglesia? Y no solamente Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Chile, ahí podemos buscar cualquier ejemplo. ¿Cuál es la prioridad? Porque tampoco la prioridad de la iglesia es suplir las necesidades económicas. Y no quiero sonar frío con eso. No es la prioridad principal.
Pero también es innegable decir que uno como creyente, si ve una situación de extrema vulnerabilidad, algo a uno se le quiebra en el proceso. Entonces, ese equilibrio es complejo y hay que analizar también en diversas perspectivas. Y más allá de decir esto es correcto o esto no es correcto, o bueno, no quiero centrarme en el tema del dinero, sino es cuál es la necesidad, perdón, la prioridad que tenemos como iglesia a la hora de construir nuestros programas, a la hora de construir nuestros objetivos, nuestra visión. Ahí yo le pondría un ojo para hacer esa reflexión, porque tal vez estamos súper bien enfocados y aquí no quiero ser pesimista, que todo está mal, no, tal vez vamos a encontrar congregaciones que están súper bien enfocadas en el tema, y amén, y amén, bendiciones, pero sí creo que es sano hacer la reflexión, es sano hacer la introspección, y tal vez un poco como decía Sara, esta reflexión de los templos vacíos, ¿qué tanta necesidad tenemos para hacerlo? ¿O por qué tomar una decisión de hacer A o B o C cosas? Nuevamente, no porque sea malo tener una solidez económica, pero sí dónde está nuestro corazón. Donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Y ese punto sí creo que nos tiene que hacer eco. Porque la crítica que hacía este misionero tenía mucho que ver con las barreras culturales. Porque yo no le puedo pedir a un estadounidense que siempre ha crecido en una cultura muy distinta a la mía, que de buena a primera entienda la cultura india. No lo puedo hacer, porque no la va a entender. ¿Ya? Y por eso digo que eso suena frío, pero también hay que entender bajo el contexto del estadounidense que nunca ha conocido la otra realidad, que siempre ha asumido que su realidad es esa. Pero sí al punto de reflexión como iglesia. ¿Dónde estamos poniendo nuestro enfoque? Si es en las cosas materiales, si es en lo espiritual, si es en los objetivos que nos propone la palabra como iglesia, o si es, y me quedo con esa expresión que la encuentro muy interesante, o es esta iglesia corporativa, o es esta iglesia que es en extremo social y no espiritual. Y ahí podemos entrar en, en todos esos debates. Pero por lo menos a mí lo que más me da vuelta, aparte de, obviamente, de lo potente que es el relato, es el tema de las prioridades. ¿Por qué un grupo de gente apunta a una dirección, otro grupo de gente apunta a otra y otra gente, un grupo de gente apunta a otra más? Voy al chat, perdón. ¿Qué dice el chat? Axel, a ver, te leo. Pero creo que si el foco se centra en lo social, pienso que la carencia, comillas, siempre se verá en todo ámbito y nivel. Los súper ricos nos ven a nosotros como personas con carencia, e incluso aquellos que a nuestro parecer tienen carencias, ellos tienen más que otros. A lo que voy, que el foco es siempre participar del ejercicio de dar. Totalmente de acuerdo. De bendecir, participar en parte del cuerpo que es misiones, súper. Ya que las carencias no son solo sociales. No, obviamente no son solo sociales. Por eso les decía, más allá del foco del dinero, no creo que se centre en eso. Porque de hecho la necesidad de India no es solamente social, es un tema ahí, claro, es social, es espiritual, hay una mezcla de cosas. ¿Y qué dice María Antonita? Yo me cuestioné al leer el capítulo 4, el asunto del dinero. Creo que el fondo es cómo administramos el dinero. Claro, no el dinero en sí, pues lo mismo, eso no creo que sea ¿cómo se llama esto? Una oda ¿cómo se llama esto? A no tener dinero o a dar todo. Eh, Sino que tiene que ver mucho, e insisto, con el tema de las prioridades. Y también, como le mencionaba, el tema de las barreras culturales. Y con eso quiero cerrar ese punto. Eh, Cuando uno no tiene la intención de conocer la realidad de la otra persona, es súper difícil llevar la palabra. El caso de este capítulo es muy extremo, porque obviamente una persona de otro continente, de otra cultura, de otra época, totalmente diferente. Pero nos pasa en lo cotidiano. Muchas personas tienen costumbres, tradiciones que son súper distintas a las nuestras. Y que a veces si no hacemos el ejercicio de acercarnos y entender, a veces es complicado. A veces no lo hacemos no por mala intención, sino por ignorancia.
y no todo es por mala intención, pero cambia el panorama cuando uno se acerca a conocer la realidad. Pasa un caso mucho de psicólogo y iglesia, y también, no sé si Sara me va a seguir en esta, que hace años atrás pasaba, ahora me lo he visto mucho menos, pero antes lo veía, que te preguntaban si el depresivo era cristiano, si tenía a Cristo, si era convertido en verdad. Porque ¿cómo un cristiano está depresivo? Y era poco menos que un endemoniado. Y me tocó un par de veces que tuve discusiones con X personas hermanas por eso. Y no porque otras personas fueran malas, no, sino porque tenían un desconocimiento de una realidad, de cómo una persona con X enfermedad mental visualizaba todo. Cómo su perspectiva de la vida cambia. Pasa lo mismo con el caso de la pastora Jessica y Haití. Tuvo la bendición de conocer una realidad totalmente distinta que te lleva a reflexionar sobre prioridades o enfoques en uno como cristiano. Y yo creo que la invitación que tenemos, que yo daría, es que hagamos un ejercicio similar. Ese ejercicio de dar que decía Axel bien correctamente en el chat, no es solamente un dar económico, es dar nuestro tiempo, es dar nuestras palabras, es dar nuestro espacio. Porque cuando uno, por ejemplo, y termino con el caso social, cuando uno, por ejemplo, convive con gente con carencias sociales importantes, claro que te das cuenta de muchas cosas respecto a la perspectiva y respecto a muchos temas de cómo visualizar la vida, que son brutalmente distintos a los de uno. E independiente de que la palabra, de que la Biblia no tenga el objetivo directamente, o la iglesia, perdón, no tenga el objetivo directamente de suplir la necesidad social o económica, pero sí es relevante conocerla, entenderla, porque nuevamente nos ayuda a comprender básicamente quién es la persona a la que le predicamos, quién es la persona a la que le hablamos. Amén. Ya. Próxima semana no hay libro, o sea, no hay capítulo de libro, lo repito y lo voy a recordar por el chat después seguramente, para que hagamos una pausa y ya después la semana subsiguiente retomamos. Me alegro que les esté no solo gustando el formato de evaluación que incluye ahora, sino también que sirva para esto. Porque sería re fácil hacer la tarea por hacerla. Y el chiste no es hacerla por hacerla, sino que siempre llevar un poco el contenido a un poquito más de reflexión, a un poquito más de profundidad, y eso es lo que ustedes hacen al final de cuentas el discutir. Ya, hermanos, aprovechemos el tiempo, se hizo largo, pero bueno, y eso me gusta. Esta clase se las mandé la semana pasada, ya la habíamos comenzado, así que voy a ir la primera parte un poquito más ágil, porque nos faltó un pedacito al final. Ya, mira, Claudio agrega el tema este del dar, que es interesante, para cerrar ese punto, ya para desconectarme. Y el hecho del dar depende de nuestro profundo agradecimiento y entendimiento del Evangelio en nuestras vidas. Exacto. Ahí separamos la idea del dar con la caridad, por ejemplo, con la limosna, creo yo. No sé si se complementa o no con lo que tú dices. Al final de cuentas, mientras más entendemos el Evangelio, mientras más lo practicamos, ese concepto de dar se amplía y se profundiza cada vez más respecto a las formas, las maneras en que eso lo hacemos. Ya, la clase con el número 4 ya está en sus correos, así que no debería haber problema. Esta clase es la última respecto a esta primera unidad como de bases bíblicas de las misiones, donde nos enfocábamos directamente en cuál ha sido la responsabilidad de Israel y el enfoque más bien del Antiguo Testamento respecto a la visión misionera. Habíamos hablado respecto a algunos textos respecto especialmente a las rebeliones que habrían llevado a la necesidad de que Dios radicalmente pusiese un freno a la actitud humana, de Adán y Eva, Noé y finalmente con Babel. Esa es la Torre de Babel. Luego de la Torre de Babel, el mundo queda disperso en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, en una confusión masiva, y la estrategia cambia. Y lo habíamos hablado la semana pasada respecto al rol de que por medio de una nación, en este caso la nación israelí, se alcanzasen a las demás naciones de la tierra. Nuevamente, haciendo un enfoque evangelístico muy distinto al que se había visto anteriormente. Dentro de esta función de Israel habíamos visto tres elementos que son más que interesantes: responsabilidad, oportunidad y respuesta. Ya a Israel se le da una responsabilidad, que tiene que ver con este mandato que discutíamos hace un tiempo, esa orden de compartir la bendición. Tienen que hacerlo, yo se lo estoy mandando, yo soy su Dios, vayan, compartan. También tiene que ver con la oportunidad,
que básicamente cuáles son los momentos, los elementos que Dios le da a Israel para hacerlo. Y por último, la respuesta de Israel, que en general fue malísima, quitando excepciones, pero no fue el ideal que uno veía en la misión que se le da a Abraham. Y también lo comentábamos en su momento, de que cuando uno lee muchos relatos del Antiguo Testamento, la gran mayoría, toman una perspectiva distinta cuando uno los ve desde una perspectiva misionera. Porque ya no es solamente un Israel defendiéndose del enemigo, sino es una nación de Israel intentando con sus falencias, con sus caídas, llevar a cabo el plan de Dios que él había propuesto. Ahora, para ahí hemos leído algunos textos, así que esto me lo voy a saltar, ya lo habíamos revisado la semana pasada. Quiero ir un poquito perdón, quiero ir un poquito más a lo concreto. También como segundo punto habíamos hablado de la oportunidad. Ya, nuevamente, que esta obligación que Dios le había puesto a Israel tenía que darse en ciertos contextos, en ciertas oportunidades que el pueblo aprovechaba o no aprovechaba. Habíamos hablado un poquito de algunas cosas, perdón, y me centré acá en dos tipos de forma. Una fuerza que atraía a la gente hacia Israel, mientras que en la otra es que cómo Israel iba hacia afuera a llevar el mensaje y la palabra. Y habíamos hablado de la idea de atraer a la gente como el tabernáculo, como un simbolismo, ¿ya? Y también una fuerza expansiva donde es al revés, donde se sale hacia afuera, ¿ya? Y se intenta influenciar saliendo del foco principal que es el de la nación. De hecho, acá está el ejemplo justamente que ustedes van a tener que ver en su trabajo, que es Jonás. Jonás a regañadientes y con todos los defectos que usted conoce, pero fue una fuerza hacia afuera, enviada directamente a un territorio enemigo. Ahora, ¿por qué son necesarias ambas fuerzas? Voy a decirlo así, esto igual habíamos conversado. ¿Es necesario el espacio físico, un lugar de reunión? Sí, ¿ya? Y a veces subestimamos la importancia del hogar, el hogar, comillas, físico, el hogar espiritual, la iglesia. Por eso Sara lo comentaba cuando hace un rato daba su respuesta al capítulo del libro. Y claro, uno puede reflexionar sobre el tipo de templo, sobre el tema económico, sobre la ostentosidad, la pomposidad, pero no sobre la idea de tener un lugar donde llegar, una iglesia. O sea, es vital tener un espacio físico donde poder compartir. Y un espacio cómodo, un espacio agradable, un espacio que significa nuevamente un lugar de bendición. Ahora, también habla de esta idea de que es un centro geográfico, específicamente en Israel. Israel está ubicado en un lugar estratégico. En la ubicación de la fértil media luna lo conectaba con diversos continentes, era un punto neurálgico. Ya habíamos hablado antes del foco del lugar. Y también tuvo la oportunidad de ser mensajeros, porque en ese lugar estratégico ellos tenían conexiones económicas, comerciales, con otros países. Los griegos, egipcios, asirios. O sea, no estaban desconectados del mundo. No tenían la chiva de decir, ah, Señor, nos mandaste a Chile, al rincón del mundo. No, los puso al centro, al centro. O sea, no había excusa para comunicarse y contactar a gente. ¿Ya? Y el último punto que ya hemos visto tenía que ver con el mensaje. El mensaje es un tema complejo que abarca muchos capítulos, mucho tiempo, pero se podría resumir en tres grandes elementos, que son los que revisamos en el transcurso del Antiguo Testamento. La identidad y el carácter de Dios como el foco de predicación, el poder salvador de Dios también como un segundo elemento, y por último, la victoria definitiva de Dios. Tres elementos que estaban o eran eje en el mensaje del pueblo hebreo. Ya habíamos hablado de esto, que creo que fue en este punto donde nos quedamos la semana pasada. Los nombres venían a ser un punto clave y focal de la identidad, ¿ya? Había que diferenciar a Dios de toda la cantidad de deidades que habían, de toda la cantidad de otros dioses que habían, los que se habían entremezclado, los que eran de un imperio, de pueblos pequeños, los que están conmigo en cultura los días sábados, justamente hablamos de esto el sábado pasado, de cómo se comenzaban a entremezclar todos los tipos de creencias, visiones, deidades, y por eso era tan importante separar a Dios, y que ese fuese un foco de la predicación. Esto era lo vital,
Dios tenía que destacar, o sea, no es que no destacase, ojo, no me malentiendan, no es que le falte poder para destacar, pero en la predicación tenía que estar esta idea central, para que el que la escuchase entendiese, oye, este no es cualquiera, es él, definitivamente. Y acá también podríamos, si hacemos un poco la reflexión, y yo creo que la vamos a hacer al final, cómo estos tres elementos también pueden ser influencias en nuestra época actual. Ojo, respecto a cómo predicamos también y cómo llamamos la palabra. Hasta aquí ya hemos llegado, así que ahora voy un poquito más despacio. Punto B. Habíamos hablado dentro del foco del mensaje hebreo, la identidad, el nombre de Dios. Y el segundo elemento tiene que ver con el poder salvador. ¿Ok? Es cierto que acá no tenemos el panorama tal vez completo de cómo iba a ser la historia con Cristo, la expiación, la cruz. Pero no quiere decir que Dios no tuviese un poder de rescatar vidas. Eso está presente. Vamos a revisar algunos versículos, así que rápidamente voy a hacerlo al dedo porque así es más rápido. René, si puedes buscarme Génesis 4:26, si tienes una Biblia a mano. Jessica, si puedes buscarme Génesis 12:8. ¿Ya? A ver, Evelyn, búscame Salmos 50:15. Catherine, si puedes buscarme Salmos 55:16. Y Sergio, si puedes buscarme Isaías 55:6 y 7. ¿Ya? Ahí cuando lo vayan encontrando, el que tiene el Génesis 4:26, al tiro me dice, amén. Génesis 12:8 tengo Ya, yo. sí, ya, partamos por ahí. Ya, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí encontramos, como dice el texto arriba, esta idea de la referencia de invocar el nombre del Señor. Esto como una alusión o referencia a la necesidad de que Dios estuviese en nuestra vida. He ahí ese gesto del poder salvador, con esta expresión, invocaron el nombre, lo llamaron a Él. Por eso la idea Tengo, de entablar esto, perdón, un segundo, de entablar o de poner estos diferentes altares, invocar el nombre del Señor como señal básicamente de que el poder de Dios es salvador, es rescata, da vida. Interrumpí recién, ¿a quién había hablado? Salmo, yo tengo Salmo 50:15. Ya, Salmo 50:15. Luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Perfecto, habla de un Dios que rescata, habla de un Dios que salva. René, ¿ahora sí tienes? Sí, 4:26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo mismo, esta referencia, invocar el nombre de Dios, una señal de esperanza. Invoco tu nombre, te llamo a ti. Nuevamente, como un gesto en el Antiguo Testamento para clamar por el que Él los puede rescatar. No era cualquier cosa invocar el nombre de Dios. No era simplemente una oración. Era casi un ritual, voy a decirlo de una forma así, respecto a cómo se planteaba. Salmo 55:16. Pero yo clamaré a Dios y Él me salvará. Nuevamente hacemos referencia. Y ojo, aquí voy a hacer una acotación con el tema del temor a Dios, que de hecho el día domingo lo hablábamos en la escuela dominical respecto a la diferencia de los temores. En la Biblia te habla de dos tipos de temor. ¿Ya? El temor de miedo, que es el que, por ejemplo, se usa en primera de Juan 4:18, creo. El verdadero amor echará el temor. ¿Ya? Ese tipo de amor es en griego phobos, es miedo. Entonces, ese temor es miedo. Escapar, huir, arrancar. Mientras que referencias al temor, como las que mencionaba Catherine recién, tienen que ver con la palabra eulabeia. Y eulabeia hace referencia al temor reverente.
ya, al gesto de sumisión, no al temor que me hace escapar, huir. No es como que diga, ay, Señor, estoy aterrado de ti, por favor, rescátame, porque si no me va a caer un rayo. No, ese temor reverente, ese ulareia, que es me postro ante ti. Y ya cosa, esa acotación. Voy al chat. La palabra es Eula Bella. B-I-A. Creo que era así. Puede ser que me equivoque, me falta una letra, una L, pero es Eula Bella, va por ahí la expresión. Si la encuentro, la tengo apuntada por ahí en algún cuaderno, la mando. Es Eula Bella. Eso es lo que me acuerdo, que es el tipo de temor reverente. El otro es el Phobos, que es el de fobia. Viene con la misma raíz. Ya voy a buscar bien cómo era la palabra exacta, pero esa es la pronunciación. Ahí van a llegar ahí. van a llegar a la palabra. Y por último, Isaías 55, 6 y 7, Sergio. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. La versión NTV. Amén. Habla de misericordia, habla de perdón, habla de volverse. Hay un mensaje que aunque tal vez no es tan enfático como lo vemos en el Nuevo Testamento, pero sí es un mensaje que promete misericordia y rescate y salvación a los que invocan el nombre del Señor, a los que le buscan. Y es un concepto que está presente en toda la Biblia. Hay gente que a veces reclama de como que ve que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios del Nuevo. Y no, porque en Dios siempre hubo una palabra de misericordia. En Dios siempre hubo una palabra de auxilio, de rescate. Era una bella, ya, gracias ahí por buscar la acotación, gracias ahí, Antonieta. Sí, es que no me acordaba exactamente cómo se escribía, me acordaba de la pronunciación. Pero nuevamente ahí, vayan, bueno, uno lo puede buscar por ejemplo, en los diccionarios Strong, en los Strong, que cuando uno busca los versículos en los idiomas originales, te sale el tipo de palabra y te tira directo el link al significado, a la descripción. Y ahí, por ejemplo, tú puedes encontrar cómo en los originales ocupan o el Phobos, ocupan el Eulabella. Y creo que hay un tercer concepto que no me acuerdo exactamente, que ha aparecido, que si me acuerdo lo diré, pero creo que ya está un tercero. Pero los dos principales son los que te digo, el Eulabella, el temor reverente, y el Phobos, temor de miedo. Por eso, paréntesis, si háganse amigos del Strong, esa cosa es maravillosa. Eh, paso el dato, háganse muy amigos de esa herramienta. Uno puede ir googleando versículos por Strong y vas a encontrar nuevamente todo referencia a palabra y te conecta al tiro con los diccionarios. Y yo lo ocupo mucho porque es rápido, es fácil de entender. Paso el dato. Complemento un poco lo que dice Job 19, 25 al 27, que menciona lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una persona que como Job, que es creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo una vida puede cambiar 180 grados, fue una persona que tuvo que volver a aprender a conocer a Dios, reaprender cómo conocer a Dios, cómo ver a Dios. Y es por eso que es tan lindo el cierre de Job. No me acuerdo exactamente, creo que es el capítulo 49, por ahí, cuando Job hace una reflexión final respecto, y es como que se arrepiente de todo lo que dijo antes, como que los 50 capítulos anteriores como que no valen, porque como que te dice, no, señora, embarré, porque yo pensaba que antes te veía. Es como, yo pensaba que antes te conocía, pero ahora recién te conozco. Nuevamente, siempre está esta idea el que invoca a Dios, el que lo busca, el que busca su nombre, obtiene misericordia, obtiene salvación. Y esta idea está presente nuevamente en toda la Escritura, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento.
que insisto, a veces se comete ese error de que como que la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es malo, es cruel y mata a todo el mundo. Pero cuando tú analizas gran parte del mensaje, tiene este foco de salvación y de misericordia. No es ajeno a Dios. Insisto, tal vez el enfoque no es el mismo, no es tan exhaustivo como en el Nuevo Testamento. Pero nuevamente hay que entender la Biblia como una lectura progresiva. Y cuando uno lee la Biblia de forma progresiva, entendiendo el principio del plan y cómo se va finiquitando, claro que me calza. Nuevamente, la misericordia siempre estuvo en la mano del Señor. Mientras tanto, permiso, quiero ver chat. Ya, voy a decirles, busco el link. Me hacen acordar después para buscarles el link de la página del Strong. Ahí me hacen acordar después por el grupo de WhatsApp y se los dejo por ahí. Pero por si acaso es diccionario bíblico Strong, de fuerte, Strong. Es la misma palabra. Pero ahí les voy a buscar algún enlace. Ya, la victoria definitiva de Dios. Como tercer elemento dentro del mensaje y la predicación del Antiguo Testamento que nos puede ayudar a comprender el aspecto misionero. Yo creo que está activo el Chaco. Sí, Strong, sí. Como lo indica el texto precedente, o sea, lo que estuvimos revisando antes, los creyentes del Antiguo Testamento también miraban hacia adelante, hacia el día del regreso de Dios. Nuevamente, no estaban solamente pensando en el pasado, había nuevamente, todavía con cosas incompletas, pero había una visión de lo que se venía más adelante, de un restablecimiento del reino. Vamos a leer algunos pasajes, el 16 al 12 no, que es capítulo completo, pero lo dejo ahí como referencia. Sergio, Salmo 66, 4. Evelyn, Salmos 86, 8, 10. Jessica, Jeremías 6, 19 al 21. ¿Quién me queda? Sara, Sofonías 3, 8, 9. Y Hugo, Zacarías 4, 9. ¿Ya? Sin orden, pero los que vayan encontrando me van por favor leyendo. Amén. Amén. Ya, Sergio, Evelyn. Están como los niños en las competencias, quieren en cuenta el versículo. Ya, Sergio, Evelyn. Salmo 66, 4. Todo lo que hay en la tierra te adorará. Cantará tus alabanzas, aclamando tu nombre con... Ya, ok, perdón. Ahora sí, es que ahora mi internet es el que está cortado. No, ahora sí es el mío, porque me salió el mensajito. Todo lo que está en la tierra clama. Todo lo que está en la tierra levanta el nombre de Dios. Salmos 86. Evelyn. Señor, Señor, no hay entre dioses paganos un Dios como tú, ni hay milagros como los tuyos. Todas las naciones que has creado tendrán y se inclinarán ante ti, Señor, y alabarán tu grande y santo nombre, porque tú eres grande y haces grandes maravillas, solo tú eres Dios. Habla de un futuro restablecimiento, porque habla de que las naciones de la tierra en algún momento tendrán que rendir pleitesía, de que en algún punto se establecerá nuevamente el reino de Dios. Es cierto, acá no te describen el tipo de reino, si es físico, si es espiritual, no te hablan de los milenios, de los tiempos, pero de que habrá algún punto donde los reinos de la tierra van a reconocer al Señor. Jeremías 6, ¿quién lo tenía? Pastora Jessica, está muteada. Ojo al charque, Ya. si me di cuenta que estaba hablando sin ser ventríloco. Ya. Escucha toda la tierra, traeré desastres sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme. Han rechazado mi palabra. Es inútil ofrecerme el incienso dulce de Saba. Guárdense su calmo aromático importado de tierras lejanas.
No aceptaré sus ofrendas quemadas. Sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable para mí. Por lo tanto, esto dice el Señor: pondré obstáculos en el camino de mi pueblo. Padres e hijos tropezarán contra ellos. Vecinos y amigos morirán juntos. Seguro que entonces yo lo busqué mal, parece. ¿Sí? ¿Era esa? Entonces, Sí, voy a revisarlo, parece que yo me Jeremías 6, ya, 19. parece que yo me confundí. Ya, después lo voy a chequear con los apuntes. Mm. Voy a revisarlo, me parece que este no era el que yo había pensado. Ya, pido perdón con eso. Sofonías 3, 8, 9. Mi hermana Sara. ¿Cuál, Sara? Perdón. Uy, verdad. ¿Cuál Sara lo buscó? ¿Alguna Sara lo buscó? Yo lo tengo, sí. Ya, gracias, Sara, sí, perdón. Por si acaso. No, era Sara Robles, pero tienes razón, no dije Sara, la costumbre, perdón, ya. Sara Moyano y mi hermana Sara Robles le guardaré uno para después, tranquilo. Dice, espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira. En el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Mira, pues tengo que buscar bien el de Jeremías porque esta es la misma línea de pensamiento. Acá queda mucho más claro en el texto de Sofonías. Claro que va a haber un juicio. Va a haber un juicio a las naciones, en X momento, no te plantea tampoco mayor detalle, pero sí te aclara que habrá algún punto donde serán juzgados por las obras que han hecho, y dice, y un poco pareció lo que le llaman en el Salmo 86, y que todas las naciones van a tener que postrarse. Nuevamente, el establecimiento de un tipo de reino, habrá una victoria definitiva del Señor, más allá del mal, más allá de lo que venga, y el Señor pondrá esta idea de juicio. Y por último, Zacarías 4:9. O sea, que creo que era Hugo, parece que tenía ese. Sí, dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Nuevamente, hay una victoria del Señor que está presente y que actuará sobre reinos, sobre reyes específicos, en circunstancias. El hecho de que Dios en algún momento se levantará triunfante, está presente en el relato bíblico. O sea, el pueblo de Israel por eso estaba tan emocionado esperando al Mesías, porque ellos entendían esto, aunque de forma incompleta, imperfecta, pero había un entendimiento de que Dios en algún momento vendría a rescatar y a salvar a su pueblo. Es por eso la emoción ante un libertador de la opresión romana. Es por eso también, o sumado a esto, que la iglesia primitiva esperó tan fervientemente los primeros siglos, porque ellos asumían que esta victoria se venía ya, se venía ahora. Y también era un foco que está dentro del mensaje del pueblo. ¿Qué eso se me corta? Ya, sí, es mi internet. Aló. Sí, bien, mejor. Ahora sí, Sí, está no, muy sí. cortado. Muchas gracias. No sé, ahí Sergio me dio la señal técnica. Gracias por el gesto, que fue maravilloso. Fue perfecto. En resumen, es entender que por medio de los cánticos, de los poemas, de las profecías, Dios demuestra que el Señor es el soberano del universo y que en algún momento esa victoria será total, será absoluta. Y estos tres elementos, y voy a volver un segundo para volver a tomarlos, estos tres elementos, identidad, el poder salvador y la victoria definitiva, eran nuevamente este foco central en el mensaje que supuestamente tenía que llevar la nación hebrea hacia el mundo. Reconocer quién es Dios, reconocer que es un Dios misericordioso y salvador, y reconocer que es un Dios victorioso. Nuevamente, un mensaje que no se aleja mucho de lo que deberíamos tener presentes como iglesia. ¿Ya? Hagamos pausa acá antes de que avancemos, ya nos queda la última parte. Son las 9:30.
13, 9:25 volvemos. Ya voy a dar un chintún menos para aprovechar el tiempo. 9:25 regresamos. Voy a poner pausecita a la grabación. Voy a reanudar la grabación. Ok. Ya, compartimos. Ya, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hablado? Hasta ahora hemos hablado de... Aló, 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 aló. Ya, Hacemos la lista y nos vamos. No, como en la U. No, yo admito sí. que una vez Ay, o volvió. sea, me tocó Perdón, hacer, perdón. me tocó hacer ahorita un par de veces. Y una vez me acuerdo que pasaron como 20 y tantos minutos y no llegaba la profe. Hicimos la lista, nos íbamos a ir. Y justo íbamos saliendo y ella venía llegando. Sí, pero no al lado, venía como a lo lejos. Porque era una profe que usaba pura ropa estrafalaria, entonces siempre la cachábamos como a 3 cuadras cuando venía. Entonces habíamos hecho la lista, porque de verdad se había atrasado mucho. Ojo, esa parte era la verdad. Como que esperamos el minuto justo, lo legalmente justo. Y la vimos a lo lejos y éramos un lote como de 40 cabros más, pues empezamos a arrancar. Como a corriente, todos los matorrales, los pastos de la UCN huyendo de clase. Y después nos llegó un rato monumental, para que les voy a mentir. Merecido. Pero en ese momento no pescamos. Entonces, tranquilidad. Bueno, pero está mala mi conexión, así que vamos a ver otra vez qué es lo que pasa. Hoy se grabó esa anécdota, que terrible. Pero no me esté... Espero que nunca la profe Jimena Silva escuche esto. ¿Se arrepintió, hermano? Sí, pero yo creo que fue el remordimiento. El remordimiento del reto. Ya no lo haría, porque soy profe y me di cuenta lo terrible que te hagan eso. Pero en ese momento no lo pensamos. No hay que hacer eso. No le enseñan a su hijo a hacer la lista. Lecciones de vida. Ya, vamos a compartir. Vamos a ver qué pasa, que de verdad que está un poco mala la conexión, así que espero que aguante lo suficiente. Si se nos cae de nuevo, ahí vamos a reevaluar qué hacemos. Espero que no. Espero que no siga así con esa mala calidad. Ya, vamos entonces a volver acá. Ya, les decía que hasta ahora habíamos hablado tanto del mensaje o el foco del mensaje de misioneros de Israel y un poco el contenido del mismo, las maneras, los métodos, todo. Pero ahora sí nos vamos a la respuesta. Si analizamos bien objetivamente, Israel falla. Israel no tiene una buena reacción a su labor misionero. ¿Ya? Este rol de ser esta gente de bendición para las naciones. Su corazón en general fue idólatra, fue incrédulo, se desvió muy fácilmente de los caminos. El Señor tuvo que castigarlo un montón de veces, enderezarlos, pasa lo del exilio. O sea, Israel, nuevamente, si uno lo analiza objetivamente, le fue mal. Fue una nación que, como demuestra el corazón del ser humano, porque a todos nos pasa, son medios tosudos, difíciles de entender. Porque al final de cuentas Israel tenía esta meta de llegar a todas las familias de la tierra, que se le dio a Abraham. Pero en la práctica, y este mono me lo robé del libro que es muy exacto, fue esto, fue ¡pum! No duró mucho y tropieza, no duró mucho y cae. Cosa que también es una reflexión que no tenemos que dejarla solamente a la nación de Israel. Volvamos a hacer la reflexión del capítulo del libro de hoy día, de que también han habido situaciones donde como iglesia hemos perdido ese foco, ese centro. Cuando a veces nos preocupamos más por cosas que son no tan valiosas, que son tal vez materiales, o que no están dentro del objetivo, o que tienen que ver con la imagen, con el estatus, o con cosas pequeñas, si uno lo ve en la perspectiva de nuestra labor eclesiástica. Ahora, todo este caos llevó a una decadencia de la nación de Israel y una posterior dispersión. Israel en el Antiguo Testamento fracasa como entidad política, ¿ya? Si lo hablamos netamente como nación. Cambian su estilo de gobierno, dejan de lado la teocracia, van a la monarquía, y la monarquía, a pesar de que Dios lo permite, no era dentro del foco que originalmente ellos tenían.
eso se refleja en infidelidad con un pueblo idólatra, con otros dioses, nuevamente un desastre tras otro. Dios intenta enderezarlos muchas veces, les manda profetas, situaciones. O sea, nuevamente es un tema súper complejo. Y si uno lo analiza muy fríamente, en su mayoría fue un testimonio pobre el que dio. Ellos como nación, ojo, no, aquí no quiere decir que Dios fue pobre, sino de que ellos como nación no dieron el ancho, por lo menos en este momento. E incluso hay algunos autores, y me quedo con esta expresión, lo consideran que fue esta piedra de tropiezo para Dios. Y a pesar de que una expresión fuerte la agrego porque lo encuentro interesante analizar. Que hayan sido incluso una piedra de tropiezo. Esto lleva a la nación de Israel, obviamente, a que en un punto ya no tuvo más la bendición, ya Dios se aburrió, chao, que pase lo que tenga que pasar, se les advirtió mucho, se les profetizó mucho. Israel terminó siendo consumido por las naciones a su alrededor, en lo valórico, en la idolatría, en lo religioso, en lo político, y posteriormente hasta en lo físico, cuando son deportados, tomados prisioneros, cautivos, exiliados, y terminan siendo dispersados por medio mundo. Durante el gobierno del rey Joacín, esta es la fecha entre el 609 y el 587 a.C., los judíos fueron deportados a Babilonia, y tenemos el primer remanente que se va. El segundo, anteriormente los israelitas ya habían sido expulsados del reino del norte, y en su caso se habían ido a Siria. O sea, teníamos dos grandes grupos, uno en Babilonia, otro en Asiria, y el reino básicamente desintegrado. Pero fue en el año 587, ya un poquito cuando ocurre lo de Babilonia, que el rey Nabucodonosor destruye Jerusalén y pone un hachazo, un machetazo, a la entidad política de la nación de Judá como nosotros la conocíamos. Todo un ciclo que había se rompe ese año con Nabucodonosor. Una estructura, un eje, una forma de trabajo, y básicamente la estrategia que Dios había usado no cambia, sino que tiene que hacer una modificación total en muchos sentidos. Luego avanzamos hasta el año 536 a.C., cuando el rey Ciro emite su decreto que permite a los judíos iniciar el regreso a su tierra. Ya es lo que se nos cuenta también en el Antiguo Testamento. Por primera vez desde que el Señor había llamado a la nación fuera de Egipto, Israel empezó a reconocer fielmente la soberanía de Dios. O sea, tuvo que hacer un cambio radical y básicamente destruir la nación como se conocía, para que Israel tuviese un nuevo anhelo, para que tuviese otra vez un nuevo enfoque. Y al igual como había pasado con las rebeliones del pasado, cuando hablábamos de Adán y Eva, cuando hablábamos de Noé, y cuando hablábamos de la Torre de Babel, Dios tuvo que dar un golpe fuerte sobre la mesa, para que luego de un par de décadas la nación tuviese este cambio de mentalidad. Y esta idea de que el remanente que sobrevive al exilio se mantuviese mucho más fiel que nunca, y no cayese en esa, llamarle, prostitución, como aparece ahí con otros dioses, esa idolatría tan potente que afectó a la nación en ese tiempo. Dice Ezequiel 20, 33, 38, es el texto que está acá en la pizarra, o sea, la pizarra en la pantalla, perdón. Dice lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en las que estáis esparcidos. Con mano fuerte y brazo extendido y con enojo derramado, os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar debajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Fíjate que Dios tiene que
y me quedo especialmente con los pasajes que están al principio, del 33 al 34, el 35 si no me equivoco, cuando habla de que Dios va a tener que nuevamente, va a litigar cara a cara, va a tener un encuentro así frontal, luego de que reúna a todas las naciones que fueron esparcidas. Y luego hace esta comparación con lo que pasó con la generación que tuvo que salir de Egipto. Y cómo Dios los tuvo 40 años reformateándoles la cabeza, que fue necesario cambiar la generación completa para que entrasen con otra mentalidad a la tierra prometida. Y es potente, porque acá dice, terminaré apartando. A los que son rebeldes los voy a sacar. No van a volver. Se van a perder. Lo cual es un tema súper complejo también si lo extrapolamos. De cierto, también no vamos a caer al extremo de un exilio como el que se habla acá. Pero que en algún punto Dios va a tener que, como se dice, hacerte cara a cara. También va, así con Israel tuvo que hacer ese cara a cara. Y hubo un cambio de mentalidad que se fue reflejando también en los años siguientes. Ahora, que Israel haya sido rebelde no quiere decir que Dios no haya llevado a cabo la misión. Y eso hay que tenerlo claro. En el Antiguo Testamento encontramos momentos claves en misiones. Hablo del caso de Jonás, que es el que tienen que trabajar. Más allá de todo el carácter de Jonás, que lo analizaremos en su momento, la otra semana nos daremos un tiempito para hablar de él. Pero a pesar de eso, Dios se movió. Y fuertísimo, convirtiendo a una de las principales ciudades enemigas. O sea, Dios se siguió moviendo de diferentes maneras, a pesar de que ya la nación de Israel no existía de la misma forma, y aunque poco a poco, luego cuando los persas liberan o van de a poquito liberando al pueblo de Judá, Israel, te dice, paralelamente, esto no aparece en la Biblia, pero paralelamente están dando los combates entre Grecia y Persia. Ese conflicto bélico que, al final de cuentas, Persia pierde, termina haciendo que Israel recupere a poco algunos territorios, ¿ya? Que a pesar de que no eran de soberanía absoluta de ellos, sí se les permitía cierto gobierno independiente, ¿ya? Es como que, ya, usted es su terreno, tienen libertad, pero tienen que rendirnos cargo a nosotros. Entonces, esa situación de conflictos más grandes que hayan entre los imperios permitió que Israel, como por debajo, voy a decirlo así, la nación escogida, usted fuese tú, armando. ¿Ok? Entonces acá es bien interesante porque el pueblo no estaba cumpliendo, lo dejamos claro, no estaba cumpliendo con ese rol, pero sin embargo Dios igualmente lo fue llevando, un poco a la fuerza, como dice el texto, un poquito como a jalones, pero genera un sistema distinto. Aparecen las sinagogas, ¿ya? Que cumplen un rol súper importante a nivel educativo, a nivel de llevar la palabra. Es un tema bien importante hasta socialmente cuando uno lo analiza. En el caso de los imperios griegos y romanos, ¿ya? Es cierto que, como decía, esta crisis que hubo especialmente entre los persas griegos y después la aparición del imperio romano, que aparece como un anexo de los griegos originalmente y luego se convierte en el imperio que fue, también generó mucho caos. ¿Ya? Aparece la figura de los judíos helenistas, que son los judíos que de la dispersión tuvieron esta influencia griega. También hay un rol en la economía y el comercio, o sea, Dios permitió que se abriesen conexiones comerciales, o sea, que hubiese contacto con otras naciones. Y fíjense lo interesante, son liberados por Ciro, comienzan a reconstruir, el mundo moderno estaba en crisis, en caos, está la influencia de la helenización, que también es muy potente, y de hecho el otro PowerPoint lo voy a tocar con más fuerza, con el tema específicamente de Carlomagno, y cómo esa visión helenista de Alejandro Magno llevó a que el mundo tuviese una apertura a abrirse, a conocer, y abrir fronteras que antes estaban más cerradas. Y de una u otra forma se fue abriendo un espacio para que la palabra llegase. Voy al chat un momento. ¿Qué pasó, perdón? Respecto a qué proyección. Miren, normalmente eso aplica más que para ustedes, para mí.
me ha pasado otras veces cuando este caso yo tengo la señal débil, muchas veces cuando ya es demasiado débil o muy complicado, o se corta demasiado, se opta porque la persona, en este caso yo, sí corto, o sea, no la transmisión, el video, no transmito mi imagen, porque eso me gasta menos capacidad acá, o sea, me corre mejor el programa, voy a decirlo así. Hasta ahora no pasa, se corta mucho, me tienen que estar avisando, y ahí, si fuese un caso, se puede hacer como una medida extrema. Pero sí, ayuda, pero más que los demás, ayuda para la persona que está... Ah, se está pegando ya, gracias, eso es bueno que me la digan. Pero no es tanto que ustedes lo hagan, eso que yo lo haga, que soy la persona que está transmitiendo. Ya, me había perdido. Ya, está hablando de la influencia helenista. Entonces, la influencia helenista fue súper potente en este sentido, porque permitió una apertura de mundo que antes no había, cosa que es paradójica, porque lo que hicieron los griegos, que fue lo que después los romanos heredan y lo amplían más todavía, fueron los medios que utilizó la iglesia primitiva para predicar en diferentes lugares. O sea, lo que construyeron los griegos y los romanos, los cristianos lo usaron después para tener una mejor conectividad, para tener una cultura que era mucho más abierta que en la época más antigua, donde eran imperios mucho más cerrados y mucho más bélicos. Ojo, no es que estos no lo fueran, sino de que por lo menos en la zona de Asia, el imperio romano y griego de una otra forma unificaron o intentaron, comillas, unificar el mundo. Eso trajo una ventaja en la parte práctica. Por eso digo que el rol del comercio, de la economía, de las guerras griegas persas también influyeron mucho. Y también como Israel fue aprovechando esta oportunidad para cambiar este enfoque. Ahora, esto lo había pasado en historia, pero voy a hacer una mención un poquito específica de este punto para entender cómo también el tipo de judío fue cambiando. Porque también esto implica cómo fue el rol misionero evolucionando, cosa que después vemos reflejada como el clímax en el Concilio de Jerusalén, cuando está este conflicto respecto al rol de los gentiles como cristianos. Teníamos a tres tipos de judíos. Ya estamos hablando de la época ya intertestamentaria y Nuevo Testamento. Tres tipos de judíos. El hebreo, que eran básicamente el más puro, voy a decirlo así, eran judíos cuyos antecesores habían habitado por varias generaciones en Palestina y eran de raza israelita, el puro puro. ¿Ok? Luego teníamos al que se conocía como el judío helenista, que ya lo había mencionado anteriormente. Eran descendientes de los judíos de la dispersión, o sea, cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras. Judíos que fueron exiliados por los motivos que se comentaban antes, tienen descendencia, tienen familia, aunque lejos de Israel, pero vuelven en algún momento y tienen esa herencia judía, a que se denomina el judío helenista, o judío griego. Luego tenemos a los prosélitos, que eran personas de sangre extranjera, que no tenían que ver con ni lo de dispersión ni los hebreos, no, eran extranjeros que habían renunciado al paganismo, ¿ya? Que abrazaron la ley judía y entraban a la iglesia judía, ¿ya? Los circuncidados eran los que se convertían al judaísmo, pero que su origen era extranjero, pagano. Había de una renuncia, había que dejar de lado el paganismo y de ahí convertirse a judío. Y por último, dentro de estos prosélitos, teníamos dos clases. El devoto, que era el que básicamente seguía el rito judío al 100%, era el que se convertía en todo, en toda ley. Mientras que luego estaban los que se denominan los temerosos de Dios, que son muy importantes después, porque eso es uno de los focos de la predicación cristiana. Luego están los temerosos de Dios, que son gentiles que dejaron el paganismo, pero que no abrazaron el judaísmo. Reconocen la existencia de Jehová, posteriormente reconocen la existencia de Cristo, por eso digo que esto es muy importante, este grupo es muy importante, pero que nunca abrazaron la ley judía. Ahora, ¿por qué es importante hablar de todos estos grupos? O por lo menos recordarlos, porque esto lo hablamos con más calma el año pasado. ¿Por qué es importante recordarlos? Porque al final los prosélitos, dentro de este grupo de judíos y o sea, de judíos básicamente, fueron los primeros que respondieron al Evangelio de Cristo. Recordad que en los primeros años el foco principal del evangelismo fue la misma nación judía. Fue muy focalizado en Jerusalén, de hecho. Después de la muerte de Jesús, los primeros 3-5 años fueron muy enfocados en Jerusalén. Entonces ahí teníamos
que el principal grupo que respondió positivamente a ese llamado fueron los prosélitos. Y específicamente, o sea, o mayoritariamente, esta figura de los temerosos de Dios. No quiere decir que no hubiesen ni helenistas, ni hubiesen hebreos en ese grupo, pero la gran mayoría estuvo enfocada en los prosélitos. Ese fue el grupo en el cual se comenzó a extender el evangelio y fue la principal fuerza misionera de los primeros siglos, por lo menos los primeros 2 siglos. O sea, la evolución del rol de Israel fue súper interesante porque partieron con la visión hebraica, partieron con su rol como nación escogida, pasan por estas crisis masivas que hablábamos hace un rato, pero luego, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una nación judía que tuvo que cambiar totalmente su enfoque, que cambiaron ellos como nación, cambiaron brutalmente como nación, y que ese cambio de una u otra forma fue usado por Dios. Y esto es lo interesante. Dios permitió que fuesen estos prosélitos que, sin desmerecerlos, pero claro, no tenían esta sangre, digámosle, judía como tal, fuesen los primeros que moviesen el evangelio. Y es probablemente, y aquí viene una interpretación mía que puede estar súper errónea, y es probablemente porque tenían un entendimiento distinto al ser paganos. Yo siempre he dicho, cuando una persona ha venido del paganismo, tiene un fuego distinto en su corazón, no mejor o peor que otro, no me malentienda, pero tiene, o esa experiencia le ha dado una perspectiva tan distinta que le lleva a predicar el evangelio tal vez con un énfasis distinto, con una fuerza distinta. Y eso nos pasa con la experiencia. Entonces fue este primer grupo el que entendió muy bien el evangelio y el que se encargó principalmente de transmitirlo en toda Asia y posteriormente en toda Europa. Johannes Berkuhl, no sé Berkuhl, de ahí también el alemán no es lo mío, así que teólogo y también especialista en la parte misionera, hace un párrafo bien interesante que intenté resumirlo, pero no quise, porque lo encontré bueno, así que lo dejé entero, ¿ya? Que lo vamos a ir compartiendo. Menciona lo siguiente: investigando en el periodo de la diáspora judía, hay evidencias claras de un esfuerzo judío en hacer prosélitos, ¿ya? Prosélito entendiendo estos judíos que se convertían, o sea, estos gentiles que dejaban el paganismo y se convertían al judaísmo, lo cual a la vez forjó definitivamente un trabajo misionero que más tarde fue realizado por los gentiles como también por los judíos cristianos. O sea, este esfuerzo de los judíos que se habían ido en el exilio, que habían vuelto, que tenían toda esta herencia de convertir prosélitos, o sea, convertir gentiles en judíos, tuvo sus frutos, porque nuevamente fue la base del primer grupo potente misionero de la iglesia. Fue la herencia que llevó a estos judíos, a estos gentiles, perdón, que influenciaran tanto a los que no eran creyentes como a los judíos cristianos para llevar a cabo el trabajo misionero. Sigo en el segundo párrafo. La versión Septuaginta del Antiguo Testamento fue llevada a través del mundo civilizado y explicada en las sinagogas. Nuevamente, los espacios físicos fueron utilizados. El impacto misionero de la diáspora judía fue mucho mayor de lo que muchos piensan. Aquí vamos a hacer un poquito un análisis más bien social de lo que fue el efecto de la diáspora, el caso de la dispersión. Lo que es más, el judaísmo afectó a la primera cristiandad porque los judíos cristianos mantenían un fuerte contacto con las sinagogas de las comunidades. O sea, fíjate, una sutileza. Pero el puro hecho de que hubiesen judíos cristianos, estos judíos hebreos cristianos, permitió tener un mayor acceso a las sinagogas, y las sinagogas fueron focos sociales, fueron focos físicos en el cual se llevaron las versiones de la Septuaginta. Nuevamente, se llevó la ley, se llevó la palabra, se llevó la predicación. Las sinagogas tomaban una parte crucial porque atraían no solo a los prosélitos, a estos gentiles convertidos, sino también a una clase llamada los temerosos de Dios, que es lo que yo les hablaba acá. Esta gente que, a pesar de que no se hizo judía, ya había dejado el paganismo. Entonces, el efecto de las sinagogas como un espacio físico en el cual se predicaba, el efecto de los prosélitos
ya, que se les predicó por medio de la diáspora, por medio de las que se fueron exiliados en diferentes partes, llevó a que se hizo una red muy enriquecedora a la hora de llevar el mensaje, donde se conectaban tanto los prosélitos, los temerosos de Dios, el rol de los helenistas, el rol de los judíos cristianos y hasta el rol de las sinagogas. Y es muy potente darse cuenta cómo Dios utilizó todo esto. Para Dios nada es en vano. Y de una u otra forma Él usa. En este caso usó la dispersión, usó a los judíos, usó a los cristianos judíos, usó a los gentiles, usó las sinagogas, usó la palabra, la ley, la Septuaginta. Utilizó todo, todo. Y esto es lo maravilloso, hermano. Cuando uno se mete a estudiar un poquito de historia, te das cuenta cómo Dios hizo un trabajo perfecto de relojería, una cosa maravillosa, para que todo lo que se construyó en la historia, de caso de Israel como nación, fuese una herencia que nosotros como cristianos tenemos. Y es una herencia que tenemos. No seremos judíos por las razones que hemos conversado en otras ocasiones, pero hay que reconocer el rol que cumple hasta el día de hoy la nación judía. Y cómo nosotros, incluso en estos pequeños elementos, somos hijos, voy a decirlo así, de estos esfuerzos. Somos hijos de cómo Dios utilizó a estas personas, más allá de sus diferencias culturales, de países, de etnias, de creencias, más allá de que se hayan agarrado del moño un montón de veces en este proceso, pero al final somos herencia de ellos, y es una cosa maravillosa, cuando uno lo pone en perspectiva. Ya. Déjenme ver cómo viene la siguiente. Comentarios, por favor. Aprovechando, ya que van a ser las 10, no voy a avanzar mucho, me voy a dejar más bien plantado el tema. ¿Ya? Porque si empiezo a avanzar, voy a terminar súper tarde. Y no quiero terminar súper tarde. Estoy intentando controlarme. Lo juro. Ya. Bueno, como les dije, voy a dejar planteado el tema, ¿ya? Vamos a terminar ya un poquito más temprano, porque igual ha sido una semana bien intensa con las clases, así que no creo que sea demasiado extenso. Lo que sí voy a dejar armado el tema, eso sí lo sigo así, para que sepan aquí vamos ahora. Ya, perfecto. Este PowerPoint que se los voy a enviar durante la noche es el número 5, y ya con este empezamos la segunda unidad. Hasta ahora todo lo que habíamos visto tiene que ver con ciertas bases bíblicas respecto al aspecto misionero, ¿ya? Respecto al tipo de mensaje, los fundamentos, y un poco era el tema de Israel y cómo fue su rol en este proceso. Básicamente un poco lo que es fundamento. Ya en esta segunda unidad, que empieza con la clase número 5, nos meteremos con el aspecto de historia. ¿Ya? Historia de misiones, básicamente. Es una unidad que no es tan extensa como el curso de historia de la iglesia, que es un curso completo, pero sí vamos a tomar algunos elementos que vimos de hecho en ese curso. Algunos modificados, otros con otro énfasis, por razones obvias, pero los que estudiaron el curso del año pasado van a ver algunas cosas que se nos van a repetir, porque esta unidad toma elementos históricos, o sea, vamos a tener cruces de materia. Pero debemos tener muchos elementos distintos. Entonces, la clase número 5, nuevamente la que les voy a enviar hoy día, empezamos con segunda unidad. En esta segunda unidad, ¿en qué nos vamos a enfocar? Parecen poquitos puntos, pero no son tan pocos. El primero que se encuentra en esta clase, junto con un poquito del punto B, es la base del ministerio de Cristo en la historia de las misiones y cómo esto influye. Y luego hay un punto B que tiene que ver con lo que se denomina las 10 eras. ¿Ya? Uno de los textos que IBN les recomienda toma este concepto que lo encontré bastante interesante para poder resumir un poco la historia misionera, en el cual trabajaremos. Perdón. Le soy sincero, mi hermano, es de hecho para decir ojo, simplemente ojo. No es el ojo Illuminati, es ojo. Aparte que me combinaba con el rosado de arriba.
y con el amarillo del fondo. Lo siento, viene mi parte un poco ñoña en esto. Pero tranquilo, no hay Illuminati, no hay nada en este diapo. Esta unidad de política incluye entonces estos dos grandes tópicos. El tema del ministerio de Cristo como foco histórico y también las 10 eras. Ahora, aquí lo puse menos, te lo explicaré cuando llegue a ese momento, pero nos enfocaremos en las 5 eras que tienen que ver con la iglesia después de Cristo. ¿Ya? Las 10 eras dividen las primeras 5 antes de Cristo y las segundas 5 después de Cristo. Me voy a concentrar solamente en las que vienen después de Cristo, porque muchas de las cosas de las primeras 5 las hemos mencionado en clase dentro de los diferentes tópicos, y sería redundar. Entonces las voy a mencionar obviamente para que se entienda todo el cronograma, pero respecto a lo que es la unidad como tal, nos enfocaremos en las últimas 5. ¿Ya? Que son eras de 400 años que básicamente abarcan diferentes espacios de tiempo con diferentes pueblos predominantes. ¿Ok? Ese es el foco de esta unidad. Después de terminar con esta, que es ya la más histórica, nos iremos a la tercera unidad, que ya nos meteremos con la parte de multiculturalidad. Hablaremos básicamente un poco de la realidad mundial del día de hoy. Y ahí nos meteremos de lleno ya a una discusión mucho más potente respecto al rol actual de la iglesia. Por eso es que terminó esta unidad con esta última expresión, a todos los confines de la tierra. Entendiendo cómo la expansión del trabajo misionero nos ha llevado a que el campo actual de misiones es todo el mundo. Ya no son lugares focalizados según la iglesia, ya no son lugares focalizados según invasores. Ahora estamos en un campo totalmente abierto. Y cuando terminemos este punto, ya entraremos en conexión con la parte de la multiculturalidad y la realidad mundial. Por eso es que vamos a ir con esta progresión. Esta unidad es full historia, y luego de eso nos iremos a trabajar de lleno con el aspecto misionero actual, que es el foco principal, o no principal, pero uno de los focos que más nos importa dentro de lo que es el curso. ¿Ok? Se me escapa nada más de la introducción. No, voy a dejar hasta acá porque estoy ya un poquito más largo. Como les dije, si empiezo acá después para las 10:30, tampoco es la idea. Voy a ser plante. Entonces dejamos el tema planteado. Ya, dejar de compartir para poder verlos. Dejamos la unidad planteada. Esa diapo se la voy a enviar al tiro para que la tengan dentro de su material. Y nos iremos ya desde la otra semana con la segunda unidad. Próxima semana viene la entrega del trabajo de Jonás. Al comienzo de la clase haremos tal vez uno que otro comentario, impresiones, haremos un poquito de discusión, los primeros 20 minutos más o menos, y luego nos iremos de lleno con la unidad 2. Recordar, próxima semana no hay control de lectura, céntrense solamente en el trabajo, cualquier duda o pregunta me la hacen por interno, si no les respondo llámenme, porque yo a veces de verdad que me vuelo con el teléfono y no los voy a ver. Entonces, si no les respondo mucho, me llama. Ya, porque ahí sí me voy a dar cuenta, por favor. Entonces, ojo con ese detalle, por favor, porque a veces es un poquito obsesivo el tema del WhatsApp. Yo no se da ni cuenta y está lleno de mensajes. Miren, para que vean que yo no les estoy exagerando. Empecé la clase a las 8. Y no se ve acá, pero 300 y tanto. Entonces, el deseo constante de romper este teléfono es bastante seguido. Entonces, si no le respondo que se me cruza todo, a veces se me hace un cruce gigantesco de mensajes, llámenme. Ya, todo lo que les digo. Ya en caso de que se me demore mucho en responderlo. Por lo demás, creo que no. Igualmente está la grabación de la clase pasada en internet. Si que tienen alguna duda, en la parte final de la clase está explicada la pauta, el punto a punto. Así que ahí pueden ir a ver dudas primero. Eso. Con esto dejamos lista la unidad 1, todo lo que son las bases de las misiones. Como les dije, próxima semana, trabajo de Jonás, conversamos un poquito de eso al principio de la clase, y luego nos vamos de lleno con la parte histórica. ¿Ya? Unidad 2. Comentarios, dudas, consultas. Parece que no. Ya, estimados. Entonces, quedamos hasta el día de hoy. Vamos a terminar un poquito más temprano hoy día, porque empezar la unidad de nuevo todo va a ser dejarlos más colgados. Entonces, así los dejo mentalizados por lo que es trabajo. Dudas, preguntas, me las hacen en la semana. Recordad que la entrega es el día lunes. Y eso. Recordad, el encargo del pastor Alberto, mensualidades pendientes, hermano, no se atrasen.
A veces cuesta un poquito ponerse al día, pero convérselo por último con él para ver qué es lo que está pasando y se puedan llegar, obviamente, a los acuerdos correspondientes, pero no se deje estar, porque después no se da cuenta y estamos en junio y se nos vino un poquito todo encima. Lo mismo que las fichas pendientes, Sergio, voy a revisar lo tuyo, para ver si no se me escapó algo. Yes. Ya, perfecto. Mi hermana Sara Robles. Ahora sí, le dejo el privilegio de orar para el cierre, ya que me la salté con el versículo. Amén. ¿Me escucha, hermano, cierto? Sí, yo lo escucho. Ore. Gracias te damos, Padre, una vez más en este día, Señor. Gracias por podemos tener en este instante, Señor, este tiempo de aprendizaje para poder llenarnos, Señor, y motivarnos cada día más sobre tu gran amor y misericordia y grandeza, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta clase, porque nos ha conmovido. Gracias te doy por el profesor, Señor, y por todos los alumnos que estamos en este curso. Danos, Señor, reposo en esta noche para poder renovar, Señor, nuestras fuerzas y nuestros cuerpos para mañana. Gracias por todo lo que nos has dado en el día, Señor. Bendice nuestras vidas y las vidas de las familias. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ya, estimados, entonces nos vemos próxima semana. Descansen, aprovechen dentro de lo que puedan, organícense y entonces nos estamos viendo. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Dejo la grabación hasta aquí.